y bienvenidos a mi video. Bueno, yo voy a exponerles el capítulo 13 del libro Lachmann, que es el sistema cardiovascular. Antes de comenzar, hablemos un poco sobre qué es tu sistema cardiovascular. Es tu sistema que está formado por vasos sanguíneos y el corazón. Los vasos sanguíneos son las venas, las arterias y los capilares. Cuando inhalamos, el oxígeno entra por nuestra nariz y viaja directo hacia nuestros pulmones, en donde la sangre será oxigenada. Posteriormente, el corazón la bombeará a través de las arterias hacia los músculos, y cuando estos terminen de utilizarla, volverá al corazón por medio de las venas. Bueno, basta de tanta charla. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo se ve dentro de un embrión? El sistema cardiovascular aparece a mediados de la tercera semana, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades a través de la difusión. La difusión es el proceso por el cual se produce un flujo de moléculas a través de una membrana permeable sin que exista un aporte externo de energía. Me refiero a que las moléculas entran por una membrana permeable a través de las paredes del embrión y así le otorgan los nutrientes que necesita. El establecimiento del campo cardiogénico comienza cuando las células progenitoras cardíacas se encuentran en el epiblasto. Después, estas migran a través de la línea primitiva para poder formar las partes craneales del corazón, así como el ventrículo derecho y el izquierdo. Las células después siguen hacia el cráneo y se sitúan en posición rostral respecto a la membrana bucofaríngea. En esta etapa, que es la fase presómita tardía del desarrollo, el endodermo faríngeo subyacente induce a formar mioblastos cardíacos. Los mioblastos producen células de sangre a través de la vasculogénesis. La vasculogénesis es la producción de células de sangre a través de la producción de nuevas células endoteliales. Ahora voy a hablarles un poco sobre la formación y posición del tubo cardíaco. La parte central del área cardiogénica se encuentra justo por delante de la membrana bucofaríngea y la placa neural. Con el crecimiento del cerebro y del sistema nervioso central, la membrana bucofaríngea es empujada hacia adelante, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica son empujados primero de forma cervical y después hacia el tórax. A medida que el embrión se pliega de manera cefalocaudal, también lo hace lateralmente, lo que ocasiona que las regiones caudales del par primordioscárdico se fusionen. Con este suceso aparece la región que formará más tarde el infundíbulo y las regiones ventriculares. El tubo permanece unido a la cavidad pericárdica gracias al mesocardio dorsal, aunque realmente nunca se creó un mesocardio ventral. Al seguir con nuestro desarrollo, se crea el seno pericárdico transverso, el cual conecta ambos lados de nuestra cavidad pericárdica. Mientras tanto, el corazón se mantiene suspendido gracias a vasos sanguíneos en su parte caudal y cefálica. Mientras todo esto pasa, el miocardio se engruesa y segrega una matriz extracelular rica en ácido hialurónico, lo cual lo separa del endotelio. Al final de este proceso, nuestro tubo cardíaco está formado por 3 capas. El endocardio, que forma el revestimiento epitelial interno del corazón, el miocardio, que forma la pared muscular del corazón, y el epicardio, que cubre la parte exterior de nuestro tubo. Ahora voy a hablarles un poco sobre la formación de la asa cardíaca. Hacia el día 23, nuestro tubo cardíaco sigue expandiéndose y comienza a curvarse.
Esta curvatura crea una asa cardíaca que estará completamente formada hasta el día 28 del desarrollo embrionario. Mientras esta se está formando, se hacen más visibles las expansiones locales de nuestro tubo. Posteriormente, la porción auricular formará una aurícula común que después será integrada a nuestra cavidad pericárdica. También nuestra porción auriculoventricular formará un conducto que lleva el mismo nombre, el cual va a conectar la aurícula común y el ventrículo primario. El bulbo arterial después formará la porción trabecular del ventrículo derecho. Posteriormente, el tronco arterial formará las raíces y la parte proximal de la aorta y la arteria pulmonar. La unión del ventrículo y el bulbo da lugar a un agujero interventricular primario. Cuando finaliza la formación del asa, comienzan a aparecer las raíces de trabéculas en dos áreas bien definidas, la proximal y la distal, del agujero interventricular primario. El ventrículo primitivo ahora tiene trabéculas, así que ahora le vamos a llamar ventrículo izquierdo primitivo, y nuestro ventrículo derecho primitivo será el tercio proximal al bulbo arterial. Ahora pasemos a la regulación molecular del desarrollo cardíaco. 2.5. Se mandan señales desde el endodermo craneal, las cuales inducen una región responsable de la formación del corazón en el mesodermo visceral subyacente. Estas señales requieren la secreción de BMP4 y BMP2. Al mismo tiempo, la proteína WNT 3 y 5 debe ser bloqueada, ya que ésta inhibe el desarrollo del corazón. Los responsables de este bloqueo son los genes Cerberus y Crescent, quienes, junto a BMP, desencadenan las reacciones de NKX 2.5, el cual es el factor de transcripción número 1 para el desarrollo del corazón. Una vez que se ha formado el tubo cardíaco, la parte venosa es especificada por ácido retinoico, o AR, producido por el mesodermo adyacente, y las futuras aurículas y al futuro venoso es a donde llega. Después, estas estructuras expresan el gen para la retinaldehído deshidrogenosa, el cual les permite después producir su propio AR, para poder así convertirse en estructuras más caudales. En las estructuras cardíacas más anteriores, la concentración es más baja de AR, lo cual contribuye a especificar estas estructuras. El gen NKX 2.5 contiene un homólogo del gen Tillman, el cual regula el desarrollo del corazón en drosofila. También tenemos a TBX5, el cual es otro factor de transcripción que contiene el motivo de unión al ADN, al cual denominaremos caja T. Este se expresa más tarde que el NKX 2.5 y es importante en la tabicación. La formación de la asa cardíaca depende en parte de los genes inductores de la lateralidad nodal y LEFT2. Estos genes inducen la expresión de factor de transcripción PIPS2 en el mesodermo de la placa lateral del lado izquierdo y más tarde en el mesodermo del lado izquierdo del corazón. A la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo. Estas llegan de tres venas importantes: la umbilical, la vitelina y la cardinal común. Con la obliteración de la vena umbilical derecha y de la vitelina izquierda, el asta del seno izquierdo pierde muy rápidamente su importancia. Cuando la vena cardinal común izquierda se oblitúa a las 10 semanas, lo único que queda de la vena del asta izquierda es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. La derivación de izquierda a derecha de la sangre hace que el asta del seno venoso derecho se agrande considerablemente. Este se convierte en la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula. Después se incorpora a la aurícula derecha para formar la porción de pared lisa de la aurícula derecha.
Su entrada. El orificio sinoauricular está flanqueado a cada uno de sus ejes por pliegues valvulares, que son las válvulas derecha e izquierda, quienes juntas formarán el septum spurium. Después, la parte superior de la válvula derecha desaparece por completo y la parte inferior evoluciona en dos partes, la válvula de la vena cava y del seno coronario. Después, la cresta terminal forma el sinus venarum. Bueno, ahora tomen asiento porque viene un subtema un poco extenso: la formación de los tabiques. Los principales tabiques del corazón se forman entre los días 27 y 37. Uno de los mecanismos para esto consiste en dos masas de tejido en crecimiento activo. Un tabique de este tipo también se puede formar con una sola masa en movimiento activo, la cual deberá seguirse expandiendo hasta alcanzar el extremo opuesto de la luz. La formación depende de la síntesis y la deposición de matrices extracelulares, así como de la proliferación celular. Las almohadillas endocárdicas se desarrollan en las regiones auriculoventricular y conductual. Aquí se forman los tabiques auriculares y ventriculares, los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los canales aórtico y pulmonar. El otro mecanismo para formar tabiques no requiere almohadillas. Por ejemplo, si una tira estrecha de tejido no crece pero cada uno de sus extremos se expande, se forma una cresta entre las dos partes de expansión. Cuando van creciendo, las dos paredes comienzan a aproximarse hasta que se fusionan y forman un tabique. Ahora seamos un poco más específicos. Veamos la formación de un tabique en la aurícula común. Esto ocurre a finales de la cuarta semana. Dentro de la luz crece una cresta en forma de hoz. Esta es la primera parte del septum primum. Sus dos paredes se extienden hacia la almohadilla endocárdica. La abertura entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas son la primera abertura, o también llamado ostium primum. Las extensiones de las almohadillas superior e inferior crecen a lo largo del margen del septum primum y cierran el ostium primum. Pero antes de que este cierre se complete, la muerte celular produce pequeñas perforaciones, las cuales forman el ostium secundum, el cual va a permitir que la sangre fluya desde la aurícula derecha a la izquierda, las cuales se van aproximando la una a la otra hasta que se fusionan y dividen su luz en dos conductos separados. Cuando la luz de la aurícula derecha se expande, aparece otro pliegue en forma de hoz, y este será el septum secundum. Su extremo anterior se extiende hacia abajo hasta el tabique del conducto auriculoventricular. Cuando la válvula venosa izquierda y el septum spurium se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el margen cóncavo libre del septum secundum empieza a solapar el ostium secundum. Esto formará una abertura que será el agujero oval. Cuando la parte superior del septum primum desaparece, la parte restante se convierte en la válvula del agujero oval, la cual después del nacimiento quedará presionada junto al septum secundum y oblitera el agujero oval. En aproximadamente el 20% de los casos, la fusión entre el septum primum y el septum secundum está incompleta. Esto ocasionará el agujero oval permeable, el cual no permitirá el desplazamiento intracardíaco de la sangre. Ahora hablemos de la diferenciación posterior de las aurículas. Se comienza a desarrollar una única vena pulmonar, justo a la izquierda del septum primum, la cual se conecta con las venas de las yemas pulmonares en desarrollo. La vena pulmonar y sus ramas formarán la pared lisa de la aurícula adulta, en la cual al finalizar entrarán 4 venas pulmonares. Cuando ya tenemos un corazón desarrollado del todo, la aurícula izquierda está representada por un apéndice auricular trabeculado, y la aurícula derecha se convierte en el apéndice auricular derecho, mientras el sinus venarum se origina a partir del asta derecha del seno venoso. Hablemos de la formación de un tabique en el conducto auriculoventricular. Al final de la cuarta semana aparecen las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares. Hacia el final de la quinta semana, el bulbo ventricular termina casi en el centro de nuestra almohadilla. El conducto auriculoventricular se agranda y la sangre que atraviesa el orificio auriculoventricular ahora puede pasar al ventrículo izquierdo y también al derecho. Después aparecen 2 almohadillas auriculoventriculares laterales. Mientras tanto, las almohadillas posterior y anterior se proyectan hacia adentro de la luz
y el conducto queda completamente dividido en un orificio auriculoventricular derecho y uno izquierdo. Hablemos de las válvulas auriculoventriculares. Después de que las almohadillas endocárdicas se fusionan, cada orificio auriculoventricular queda rodeado por tejido mesenquimatoso. Cuando el torrente sanguíneo agujera el delgado tejido externo, aparecen válvulas que permanecen unidas a la pared ventricular mediante cordones musculares. Estas están formadas por tejido conjuntivo cubierto por endocardio y están conectadas a los músculos papilares mediante conexiones tendinosas. De esta manera se forman dos válvulas que constituyen la válvula bicúspide y tres más que conforman la válvula tricúspide. Ahora pasaremos a la formación de tabiques en el tronco arterial y el cono arterial. Durante la quinta semana aparecen rebordes irregulares en el tronco, los cuales son opuestos y estos se llaman rebordes troncales. Estos se disponen en la pared derecha superior y en la inferior izquierda. El reborde superior derecho crece distalmente hacia la izquierda y el inferior izquierdo distalmente hacia la derecha. Una vez que se fusionan, se crea el tabique aórtico pulmonar, el cual divide el canal en aórtico y pulmonar. Pasemos a la formación de tabiques en los ventrículos. Hacia el final de la cuarta semana, los ventrículos primitivos comienzan a expandirse. Sus paredes medianas se yuxtaponen y forman el tabique interventricular muscular. El espacio entre este y las almohadillas endocárdicas es lo que permite la comunicación entre los dos ventrículos. El agujero interventricular se contrae cuando se completa el tabique del cono, y el crecimiento de la almohadilla endocárdica inferior hace que cierre el agujero. El cierre de este agujero interventricular hace que se forme la porción membranosa del tabique interventricular. Hablamos de las válvulas semilunares. Estas comienzan cuando casi se ha completado la división del tronco. En ese momento se comienzan a hacer visibles sus primordios. De cada par de cada una de estas válvulas se asigna una al canal pulmonar y la otra va al canal aórtico. En ambos canales aparece un tercer tubérculo. Estos se van vaciando por su parte superior y formarán las válvulas semilunares. Ahora veamos la formación del sistema conductor del corazón. El seno venoso tomará la función de ser el centro cardiorregulador natural, y con esto se va a incorporar a la aurícula derecha. Con este movimiento formará el nódulo sinoauricular. Mientras tanto, el nódulo auriculoventricular y el haz de His se van a derivar de dos fuentes. Una vez que el seno venoso se ha incorporado bien a la pared de la aurícula derecha, estas células van a tomar su posición definitiva en la base del tabique interauricular. Ahora acompáñenme a ver un poco del desarrollo vascular. Este tiene lugar mediante dos mecanismos diferentes. Número 1. La vasculogénesis, en la que los vasos se originan por coalescencia de los angioblastos. Y número 2. La angiogénesis, mediante la cual los vasos brotan a partir de vasos ya existentes. La vasculogénesis es la que se encarga de los vasos más importantes. Todo el sistema está dirigido por señales de orientación en las cuales participa el factor de crecimiento endotelial vascular. Si pasamos por nuestro sistema arterial, también tendremos que ver nuestros arcos aórticos. Cuando nuestros arcos faringeos se forman, cada uno recibe su propio par craneal y su propia arteria. Estas arterias se van a llamar arcos aórticos. Estos parten del saco aórtico y están sumergidos en el mesenquima de los arcos faringeos y terminan en la aorta dorsal. A medida que se forman, el saco aórtico contribuye con una rama para cada uno de ellos. Cuando el desarrollo continúa, el patrón arterial se ve modificado y algunos vasos desaparecen completamente. La separación del tronco por el tabique aórtico pulmonar divide el canal de salida del corazón en aorta ventral y tronco pulmonar. Así, el saco aórtico formará las astas izquierda y derecha, quienes después darán origen a la arteria branquiocefálica y el segmento proximal del arco aórtico. Cada arco aórtico tendrá su propia derivación arterial, los cuales serán: del arco número 1 saldrán las arterias maxilares, del número 2 saldrán las arterias hioideas y las arterias estapedias, del número 3 saldrá la carótida común y la parte principal de las arterias carótidas internas. El número 4 se dividirá por sus dos lados. Del lado derecho, la arteria subclavia derecha, y por su lado izquierdo, los arcos de la aorta desde la carótida común izquierda hasta las arterias subclavias. El número 6 de igual manera se divide en sus dos lados. El derecho nos dará la arteria pulmonar, mientras que el izquierdo nos dará la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterial.
Pasemos a las arterias vitelinas y las umbilicales. Las arterias vitelinas se fusionarán gradualmente y después formarán las arterias del mesenterio dorsal del intestino. Estos vasos abastecen todos los derivados del intestino, ya sea anterior, medial o posterior. Ahora pasemos a las arterias umbilicales. Durante la cuarta semana cada una de estas establece una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta, la arteria ilíaca común. ¿Y qué me dicen de las arterias coronarias? Estas proceden de dos fuentes distintas. Uno, de los angioblastos formados en otras partes, y dos, del mismo epicardio. Las nuevas células mesenquimatosas constituyen a formar células endoteliales y musculares lisas de las arterias coronarias. La conexión entre las arterias coronarias y la aorta se establece cuando las células endoteliales arteriales crecen hacia el interior de nuestra aorta. Si ya acabamos con las arterias, ahora pasemos al sistema venoso. En la quinta semana ya se pueden distinguir tres pares de venas principales. La vitelina, que es la que lleva la sangre vitelina al seno venoso, cuyo desarrollo es el siguiente. Forma un plexo a través del duodeno y atraviesa el tabique transverso. Los conductos hepáticos interrumpen este transcurso y se forma la red vascular sinusoides hepáticos. El conducto hepatocardíaco derecho forma la porción hepatocardíaca de la vena cava inferior. Después la red anastomosada alrededor del duodeno se desarrolla en la vena porta. El siguiente par de venas son las venas umbilicales, pues la izquierda de estas es la única que transporta la sangre oxigenada de la placenta hacia el hígado. Al aumentar la circulación de la placenta se crea el canal venoso. Después del nacimiento, la vena umbilical izquierda y el conducto venoso forman el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso respectivamente. El tercer par de venas es el de las venas cardinales, las cuales constituyen el principal drenaje venoso del embrión. Las venas anteriores y posteriores de estas se juntan antes de entrar al asta del seno y forman las venas cardinales comunes. La formación del sistema de la vena cava se caracteriza por lo siguiente. Aparecen anastomosis entre el lado izquierdo y derecho. Esta se desarrolla en la vena broncocefálica izquierda. La porción terminal de la vena cardinal posterior izquierda queda retenida en forma de un pequeño vaso, cuyo nombre es vena intercostal superior izquierda. La anastomosis entre las venas subcardinales forma la vena renal izquierda y la anasmostosis entre las venas sacrocardinales formará la vena ilíaca común izquierda. Pasemos a las diferencias entre la circulación cuando estamos dentro del vientre de la madre y después del nacimiento. En la circulación fetal, la sangre está saturada de oxígeno, en un 80% para ser más exactos. Esta retorna al feto a través de la vena umbilical. Este evita pasar por el hígado gracias a la vena cava inferior. Y un mecanismo de esfínter regula el flujo en la vena umbilical. Este se cierra cuando una contracción uterina aumenta demasiado el retorno venoso, y así evita una sobrecarga para el corazón. Después de un corto trayecto por nuestra vena cava, la sangre entra en la aurícula derecha. La mayor parte de esta sangre pasa directamente hacia la aurícula izquierda, pero el extremo inferior del crista diviens hace que una pequeña porción de sangre se mantenga en la aurícula derecha. El músculo cardíaco y el cerebro reciben muy buena sangre oxigenada gracias a la arteria carótida y la coronaria. Durante nuestra vida fetal, la resistencia de nuestros vasos pulmonares es muy elevada, ya que la mayor parte de la sangre pasa por nuestro conducto arterial. Después de circular por nuestra aorta descendente, la sangre vuelve a fluir hacia la placenta. Esto lo hace a través de las dos arterias umbilicales. Durante su recorrido desde la placenta hasta los órganos de nuestro feto, la sangre comienza a perder lentamente su oxigenación. Los cambios que hay después del nacimiento, pues estos se deben gracias al cese del flujo placentario y al inicio de la respiración. Dado que la cantidad que fluye de sangre a través de los vasos pulmonares aumenta, esto hace que la presión en la aurícula izquierda crezca. Por consecuencia, la presión en la aurícula derecha comienza a disminuir, ya que hay un cese de flujo placentario. Gracias a esto, el agujero oval también se cierra, pero en el 20% de los casos esto no pasa y queda un agujero oval permeable. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya sido útil. ¡Adiós!